nos sirve de introducción del siguiente tema, que es una pregunta clásica del Combine, ¿no? Una pregunta clínica, si está indicado realizar tratamiento endovascular en los aneurismas micóticos, el aneurisma infeccioso, y contestar con la mayor evidencia científica posible, ¿no? Cuando quieras, Marta, todo tuyo. Sí, bueno, buenas tardes a todos y gracias a los organizadores por invitarme a participar en mi primera sesión del Club Bibliográfico Combine. Me llamo Marta de Dios Las Cuevas y trabajo como Fellow de Neurointervencionismo en el Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona. Y efectivamente la sesión trata sobre los aneurismas infecciosos intracraneales, mal denominados aneurismas micóticos, y revisaremos la bibliografía tratando un poco de responder a la pregunta de si está indicado realizar el tratamiento endovascular, por lo que, gracias Mariano, la introducción viene muy al tema. En la bibliografía de la que disponemos son estudios retrospectivos de la experiencia de cada centro, la mayoría de ellos realizados en un único centro. Hay pocos estudios multicéntricos, pero sí muchas series de casos y case reports. Esto ha permitido que se realicen reviews con un alto número de pacientes y de aneurismas, pero resulta muy limitante a la hora de plantear metaanálisis. No disponemos de estudios prospectivos y tampoco se han realizado ensayos clínicos que comparen los distintos brazos terapéuticos. Todo ello nos sitúa en un nivel de evidencia que oscila entre el B y el C, por lo que, por así decirlo, es un campo aún por explorar y que está muy abierto al debate. Los datos epidemiológicos también proceden de estos mismos estudios retrospectivos y ofrecen una prevalencia estimada entre el 0,5 a 6,5% de todos los aneurismas intracraneales, con una distribución por género discretamente superior en hombres. Es una patología que afecta a pacientes jóvenes, puede afectar a todos los segmentos de edad, hay casos descritos en todos los segmentos de edad, pero sobre todo se concentran en pacientes jóvenes. El agente infeccioso, según las series, en un 70-80% de los casos es una bacteria, sobre todo Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans, y dentro de las bacterias, la enfermedad infecciosa bacteriana que predispone y que se asocia de largo con una mayor incidencia de aneurismas infecciosos intracraneales es la endocarditis, alrededor de un 70% de los casos. Le siguen las infecciones que se transmiten por contigüidad desde un foco infeccioso cercano al sistema nervioso central, como los focos odontógenos, y los focos de infección primarios, como la meningitis. En un menor porcentaje la causa es un hongo y sobre todo se produce en forma de infección oportunista. Y también hay descritos casos, aunque bastantes menos, de aneurismas infecciosos producidos en el seno de una infección vírica o por parásitos. En cuanto a la patogénesis, pues básicamente hay dos mecanismos. Uno, en el 70% de los casos, el de los embolismos sépticos. Este es el paradigma de la endocarditis. Pero hay que tener en cuenta que en el 30% restante, como ya digo, es una infección por contigüidad desde un foco cercano. En cualquier caso, sea cual sea el mecanismo por el que se produce y la ruta por la que se produce, de lo que estamos hablando es de que se produce una angeitis focal. Y esto lo que produce en la pared del vaso es un torrente y una cascada inflamatoria muy importante que acaba un poco por ir destruyendo y delaminando la capa media y sobre todo fragmentando la lámina elástica interna. Todo esto está muy bien descrito en estudios histológicos en animales y todo ello sumado a la presión arterial pulsátil lo que condiciona es que se produzca una dilatación de la arteria. Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente histopatológico, no hablamos de lesiones de aneurismas con sus 3 capas histológicas íntegras, sino que más bien son unas lesiones que entran más bien en lo que es el campo semántico de los pseudoaneurismas, en la definición de un pseudoaneurisma. Por lo tanto, muchos autores las consideran de entrada lesiones de alto riesgo de sangrado. Tiene sus implicaciones el mecanismo fisiopatológico y el sustrato fisiopatológico de base, sobre todo de cara a la descripción y al concepto que todos manejamos de un aneurisma infeccioso, ¿no? Que hablamos de aneurismas que suelen ser de pequeño tamaño, localizados en ramas distales, morfologías irregulares, en muchas ocasiones múltiples. Toda esta descripción se mantiene de forma muy homogénea entre los estudios y los localizan sobre todo en alrededor de un 60% de los casos en circulación anterior, sobre todo particularmente segmentos M3 y M4 de la ACM. Sin embargo,
Cuando la patología que hay detrás del aneurisma no es la típica, la clásica endocarditis, sino que hay otro tipo de enfermedad, esta tendencia y esta descripción de los aneurismas infecciosos puede cambiar. Por eso he seleccionado este artículo, porque destaca por encima de los demás en que el grueso de sus pacientes no son pacientes con endocarditis, sino pacientes con otras enfermedades infecciosas, sobre todo meningitis y en menor porcentaje celulitis. Es una de las series más largas, de los que más seguimiento tienen y también con una población joven como el resto de los estudios. Y lo que identifican es una mayor incidencia de aneurismas infecciosos en el grupo de los pacientes con no endocarditis, en los grupos sobre todo de los que tienen meningitis, una mayor incidencia de aneurismas infecciosos en el territorio vertebrobasilar y también una localización más proximal que distal. Además, en este grupo observan de forma generalizada una mayor mortalidad. Tratan también de identificar los factores que se asocian de forma individual o que puedan explicar esta mayor mortalidad en este grupo. Encuentran que en general estadísticamente significativo que este grupo son pacientes de mayor edad. Encuentran también que un factor de mayor letalidad es la localización vertebrobasilar y cuando la etiología, al contrario que bacteriana, es un hongo. Y por supuesto, también dan por sentado que puede existir un sesgo inducido por la propia meningitis, que per se es una patología con unas tasas de mortalidad más elevadas que la endocarditis. Luego quería plantear la pregunta de si conocemos realmente la historia natural de estos aneurismas. Según estos estudios clínicos, que son unos prospectivos multicéntricos, arrojan una incidencia estimada de 2 a 5% de aneurismas infecciosos en endocarditis, un 2 a 5% de incidencia en la endocarditis. Sin embargo, es posible que estemos infraestimando esta incidencia, ya que de todo lo que he revisado, por lo menos no hay guías estandarizadas de manejo en las que incluyan realizar una prueba de imagen vascular en todos los pacientes con diagnóstico de endocarditis. Normalmente la prueba de imagen llega cuando se ha desarrollado una sintomatología neurológica, por tanto no se está haciendo un screening y existe esta hipótesis en la literatura de que algunos de estos aneurismas infecciosos no den sintomatología o sean paucisintomáticos y que tengan un curso muy silente y que los estemos infradiagnosticando. De hecho, este artículo llega a diagnosticar hasta un 20% de aneurismas infecciosos no rotos en autopsias. Siguiendo un poco con la historia natural, encontramos en la literatura una referencia prácticamente constante en todos los estudios. Todos los estudios hablan de una tasa de mortalidad estimada del 30% en los aneurismas no rotos y de hasta el 80% en los aneurismas rotos. Sin embargo, un poco tirando de bibliografía, encuentras que estos datos de mortalidad fueron descritos por este artículo, que es una review que incluye estudios desde 1954 hasta 1978 y un total de 85 aneurismas. Por lo que parece que lo afirman como si fuese un poco una verdad universal y todos se refieren a los mismos datos, pero cuando consultas reviews un poco más recientes, como por ejemplo esta de 2017, lo que observan en cuanto a la tasa de mortalidad es una tendencia decreciente a lo largo de las décadas y que además, en este caso en concreto, establecen un paralelismo con el descenso de la mortalidad, entre el descenso de la mortalidad y la proliferación de técnicas de microcirugía y endovasculares en lo que es el algoritmo de manejo de esta patología. Sin embargo, bueno, esta lectura, desde luego, ha habido una auténtica revolución desde el punto de vista técnico en estas disciplinas, pero también es cierto que el mayor porcentaje de los estudios recientes que encontramos, todos ellos incorporan en mayor o menor medida las técnicas invasivas en sus algoritmos de tratamiento. Por otro lado, también es cierto, estas técnicas han sufrido un desarrollo exponencial, pero también la antibioterapia, los esquemas de tratamiento, la optimización, los antibiogramas, todo ello ha mejorado muchísimo en las últimas décadas. Así que, bueno, iremos un poco desglosándolo para ver cuál es la lectura de esto. En cuanto a cómo nos encontramos estos aneurismas, cómo los diagnosticamos,
Pues bien, según esta review, aproximadamente el 75% de los casos se presentan ya rotos con un índice de heterogeneidad muy bajo entre estudios. Los síntomas con los que se diagnostican normalmente son en el seno de cefaleas y fiebre. Son los síntomas que se describen con mayor frecuencia, seguidos ya después de los déficits neurológicos focales, hemiplegia, hemiparesia y también de los síntomas por compresión. No obstante, vemos los más frecuentes, fiebre y cefalea. Hay un alto enmascaramiento con la enfermedad infecciosa de base, particularmente con la meningitis. Y cuando tenemos esta sintomatología es cuando se realiza normalmente la prueba de imagen. En esta prueba de imagen, ¿qué es lo que nos encontramos asociado al aneurisma? Pues en la mayoría de los casos, como ya digo, que están ya rotos, son hemorragias. Y con bastante homogeneidad también los estudios describen que este subtipo de hemorragia no es tanto el patrón subaracnoideo del resto de los aneurismas, entre comillas, convencionales, sino que hay una elevada presencia de hematomas intraparenquimatosos, tal vez promovido por la localización, ¿no?, que hemos hablado antes de estos aneurismas. En cuanto al diagnóstico por imagen, en este estudio reiteran mucho que no se han hecho estudios para comparar la sensibilidad de las distintas técnicas de imagen para el diagnóstico de estos aneurismas y además recomiendan que en los casos de un contexto clínico favorable como una endocarditis en los que observemos hemorragia en el TAC simple con una prueba de imagen vascular, normalmente el angioTAC negativo, lo que recomiendan es repetir el angioTAC en un intervalo de 2 a 3 días porque hay casos descritos de aneurismas micóticos, infecciosos rotos en diferido con respecto al diagnóstico inicial de endocarditis de hasta 2 a 3 semanas de intervalo desde el diagnóstico inicial. Luego hay otras tendencias en cuanto a cuál debe ser la prueba de imagen y un poquito más ambiciosas. En este estudio, por ejemplo, recomiendan que se realice una prueba de imagen vascular en todas las endocarditis, en todos los casos, incluidos los asintomáticos, y que en el caso de que cursen con una clínica neurológica, una focalidad, se realice directamente angiografía. Hay un consenso más o menos generalizado en toda la literatura en que la angiografía es el gold estándar para el diagnóstico de este tipo de aneurismas, pero trasladado a la práctica clínica, pues la prueba de imagen realmente no hay un screening, no se realiza a todos los pacientes, solo cuando hay focalidad neurológica y suele ser normalmente un TAC simple y en caso de encontrar hemorragia se complementa con un angioTAC. Se ha hablado mucho también de si el tamaño del aneurisma puede ser un factor predictor de ruptura. La frecuencia de distribución por tamaño sitúa que los aneurismas en el momento del diagnóstico suelen ser aneurismas de pequeño tamaño, entre 3 y 7 milímetros. Y además, como ya digo, en el 75% de los casos están ya rotos. Por esto y por su sustrato fisiopatológico hay muchos autores que consideran que son lesiones altamente inestables, de alto riesgo y que pueden romper independientemente del tamaño. ¿De acuerdo? Pero también hay otras líneas de pensamiento que consideran que finalmente el tamaño es una medida aislada, estática, en un estudio transversal y que lo que hay que valorar realmente es una dinámica de crecimiento y que se debe seguir a los aneurismas, como vamos a ver un poquito más a continuación. En cualquiera de las dos líneas de pensamiento también cabe señalar que el tamaño del aneurisma no está recogido ni descrito en todos los estudios. Solamente alrededor de un 50% de los estudios publicados describen el tamaño que tenía el aneurisma en el momento del diagnóstico. Y ya centrándonos un poquito más en el manejo y en las distintas estrategias terapéuticas. Se asume de forma bastante universal que un aneurisma infeccioso es una complicación infecciosa de una patología infecciosa. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ir dirigido, en primer lugar y de forma universal, a tratar la enfermedad de base, sea una endocarditis, sea una meningitis. Pero encontraremos que
dependiendo un poco de la experiencia de cada centro, se van incorporando los tratamientos invasivos, sea endovascular o quirúrgico, atendiendo a distintos criterios según, como ya digo, su experiencia. Todos los datos son empíricos. Los criterios que más peso tienen para los autores es el estado de ruptura del aneurisma, que el paciente llegue a precisar cirugía cardíaca urgente, la situación clínica del paciente y otros determinados factores de riesgo. Para encontrar artículos en los que únicamente se traten a sus pacientes con antibioterapia, realmente nos tenemos que remontar a estudios ya no de esta década, sino un poco de la anterior. Pero es cierto que arrojan unas tasas de resolución solamente con antibioterapia de entre el 30 al 50%, con unas tasas de resangrado de entre el 5 y 25% de los casos. Los que no resuelven, el resto o se mantienen estables o disminuyen de tamaño, no regresan o aumentan de tamaño o sangran, como ya digo. Sin embargo, me voy a centrar un poquito más en la literatura que tenemos más reciente, ¿vale? Que, como ya digo, incorporan todos ellos de alguna manera los tratamientos invasivos. Este es un artículo original que es un poco paradigmático, ¿no? Son una serie de las más largas de aneurismas estándar en su escenario, es decir, mayoría de endocarditis, mayoría de circulación distal, población joven, y también es uno de los que más tiempo de seguimiento tienen. Lo he seleccionado porque en este artículo el criterio y el eje en el que se centra el manejo de los aneurismas es el estado de rotura del aneurisma. Si el aneurisma se presenta roto, que como ya digo son la mayoría de los casos, optan por un tratamiento invasivo de forma inicial. Se decantan más por la neurocirugía cuando cursan con un hematoma de gran tamaño que ejerce efecto masa y cuando hay una necesidad de preservar la vascularización de la arteria en la que asiente el aneurisma. Pero a excepción de estos casos, se prioriza mucho más el tratamiento endovascular en la mayoría de los pacientes porque permite tratar aneurismas múltiples en un mismo procedimiento, sobre todo porque lo toleran mejor pacientes que puedan tener algún tipo de insuficiencia valvular aórtica y también estos pacientes que en algunas ocasiones requieren anticoagulación. Por otro lado, cuando el aneurisma no está roto, optan por hacer un tratamiento médico y ir vigilándolos con pruebas de imagen y en el momento que detectan algún signo que ellos interpreten como de alto riesgo de ruptura o que crezcan o que sangren, van directos a rescate normalmente con tratamiento endovascular si es posible. ¿Y cuáles son sus resultados? Pues en el grupo del tratamiento conservador tratan 7 aneurismas, 1 roto y 6 no rotos. En cuanto a complicaciones, uno de ellos crece y el otro se rompe durante el tratamiento antibiótico y van a rescate. En el tratamiento combinado tratan, como ya digo, muchos más pacientes, porque la mayoría ya vienen rotos. Eso es el sesgo de selección que encontramos en todos los artículos. Como complicaciones, la verdad es que tampoco muchas. Una perforación intraprocedimiento sin consecuencias clínicas, una recanalización de un coiling y una IT y una isquemia permanente en una cirugía. Hay 0 resangrados en el grupo del tratamiento invasivo al final del seguimiento. Y a destacar que el 71% del grupo conservador tuvo resolución del aneurisma, incluido el que se manejó roto. Este artículo es muy homogéneo respecto al anterior, misma base, un número similar de aneurismas, endocarditis, localización distal, etcétera, pero lo he seleccionado porque, a diferencia del anterior, el eje y el criterio principal para determinar el tipo de tratamiento es el estado clínico del paciente. Lo simbolizan un poco en este esquema con el Glasgow. Cuando el paciente tiene un Glasgow que ellos describen como muy bajo o inaceptable, los pacientes van directos a un tratamiento activo invasivo. Lo hacen como una maniobra, lo entiende como una maniobra de prevención secundaria porque en el caso de un resangrado de estos aneurismas, pues el declive neurológico sería fatal. Y en el grupo de pacientes que ellos asumen como un Glasgow aceptable, de 13, con el límite de 13, lo que hacen es un tratamiento conservador independientemente del estado de ruptura del aneurisma.
también en otros criterios para manejar aneurismas rotos con tratamiento conservador, y son fundamentalmente que el aneurisma asiente en una rama que irrigue un territorio elocuente, que tengan un mal abordaje, ya sea por técnica quirúrgica o endovascular, y también por la situación clínica en global, de que tenga una situación pues a lo mejor de inestabilidad hemodinámica. Como resultados, observan una resolución completa en el 68% de los aneurismas que se sometieron a manejo conservador. Hay 0 resangrados en los aneurismas rotos tratados solo con manejo conservador. En el 32% de los no respondedores, uno no roto sangra durante la antibioterapia y el resto, al final de la antibioterapia, o crecen o se mantienen estables. Todos ellos no respondedores, en su esquema de tratamiento, deciden llevarlos a rescate endovascular o quirúrgico. En cuanto a las complicaciones, un aneurisma no roto que fue no respondedor a la antibioterapia fue a rescate con oclusión de la arteria portadora y tuvo un ictus permanente en los ganglios de la base. Como resultados globales, 0 resangrados, 0 muertes a los 6 meses de seguimiento. Hacen un análisis del tamaño y encuentran estadísticamente significativo que el tamaño en los aneurismas del grupo respondedor a antibioterapia fue más pequeño que en el grupo no respondedor. Esto tiene sentido porque ellos mismos dicen que consideran no respondedores a los que crecen, pero sí que le dan un valor al tamaño y no de una manera estática. Y además recomiendan que se realice en todos los pacientes que tratemos de forma conservadora, que se realice un seguimiento con prueba de imagen vascular en intervalos cada 7 o 14 días durante toda la duración del tratamiento con antibioterapia, que suelen ser en promedio unas 2 a 5 semanas, y también hacer un control al finalizar el tratamiento. Este artículo lo he seleccionado porque ya no por el criterio que sigan, sino porque hicieron una revisión de cara a identificar poblaciones de riesgo en los que los aneurismas infecciosos pudiesen ser subsidiarios de un tratamiento invasivo de forma más prioritaria. Identifican 3 grupos de pacientes: el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, la corticoterapia prolongada a altas dosis y la quimioterapia. Encuentran que en estos pacientes los aneurismas tienen una tendencia a tener una localización proximal, a ser infecciones por contigüidad, a tener tamaños más grandes de inicio y sufrir un crecimiento a una velocidad mucho más rápida. Por todos estos motivos consideran que en estos grupos, siempre individualizando el tratamiento, habría que darles una relativa prioridad y se basan en el supuesto de que al tener un sistema inmune deficitario, pues el tratamiento con antibioterapia no puede tener la misma respuesta, lógicamente, en este tipo de pacientes, o por lo menos cuesta más. La otra variable que se suma a los distintos algoritmos de manejo que proponen los autores es la cirugía cardíaca. En esta review, que es de las más recientes, la de 2017, el primer criterio es el estado de ruptura del aneurisma. En los pacientes con un aneurisma roto, la mayoría, si están estables para soportar el riesgo anestésico, recomiendan directamente hacer un tratamiento invasivo. Pero si el aneurisma no está roto y el paciente es candidato a una cirugía de recambio valvular, recomiendan hacer una prevención primaria con un tratamiento neuroendovascular o quirúrgico. Y esto es porque, como ha dicho Mariano antes, como ha puntualizado, las cirugías de recambio valvular, sobre todo teniendo en cuenta que el grueso de estos pacientes son pacientes jóvenes, suelen ser recambios valvulares con prótesis mecánicas y van a requerir siempre pues altas dosis de anticoagulación durante toda su vida. Entonces, lo que prefieren es que, acogiéndose al criterio de que son aneurismas más inestables, más pseudoneurismas, pues conviene hacer una prevención primaria y proteger el aneurisma antes de que el paciente se someta a este tratamiento de cirugía cardíaca. Además, hacen un poquito una disquisición entre cuál es la técnica mejor en estos casos. Pues realmente en los casos de neurocirugía, que siempre es preferible cuando hay que evacuar hematomas, etcétera, pues en los casos de la neurocirugía sí que
digamos que interfiere un poco más con que se pueda realizar una cirugía cardíaca urgente. Hay más riesgo de sangrado, más riesgo de insuficiencia cardíaca por el tema de la anticoagulación. Sin embargo, el tratamiento endovascular no ocasiona retrasos significativos de cara a una cirugía cardíaca. Después he incluido esto que es un registro, es el registro de Estados Unidos, de la NIST, que es la base de datos interhospitalaria más extensa de Estados Unidos, y lo he incluido porque incluyen un gran número de pacientes, 393 pacientes con endocarditis infecciosa y aneurismas infecciosos diagnosticados entre 2002 y 2011. Hacen este registro un poco para investigar cuál es la historia clínica de estos aneurismas y qué es lo que se está haciendo en sus hospitales. Encuentran que el 92% de los aneurismas están rotos en el momento del diagnóstico y que solo el 18% de los pacientes reciben un tratamiento combinado con antibioterapia y tratamiento invasivo. Además, hacen un análisis de regresión logística para identificar los factores que se asocian a una mayor probabilidad de recibir un tratamiento activo, quirúrgico o endovascular. Y son básicamente la edad, el nivel de ingresos de los pacientes y que el diagnóstico se haya hecho en un hospital terciario. Finalmente, arrojan unos datos de mortalidad global no asociada al procedimiento, que en el grupo de pacientes con tratamiento con antibioterapia es del 25%, mayor que en el grupo de tratamiento invasivo, que es del 15%. Considero que, o por lo menos he hecho la lectura de que hay una diferencia muestral, de tamaño muestral muy grande entre los dos grupos. Por lo tanto, hay unas diferencias de 9 puntos en la mortalidad y bueno, ¿hasta qué punto podemos interpretar esto? Pero me ha parecido interesante incluirlo y hacer referencia a esto porque una de las reviews más recientes que tenemos incluye los datos de mortalidad de este registro y al final los incluye para hacer un metaanálisis entre los distintos brazos de tratamiento, por lo que puede verse influenciado por los resultados de esta muestra tan amplia en la que, bueno, es posible que existe también un sesgo derivado pues de las particulares del sistema sanitario de Estados Unidos que son distintas a las nuestras. Este metaanálisis del que hablo lo hace esta review que incluye un análisis de 1.398 pacientes, el 75% rotos en el momento del diagnóstico. Lo que trata de comparar es el éxito del tratamiento definido por la exclusión vascular completa, la recanalización y la tasa de resangrado entre el grupo del manejo conservador y el tratamiento invasivo. Y lo que encuentran es que hay una mayor tasa de éxito en el tratamiento, en los tratamientos neuroendovasculares y quirúrgicos, de forma estadísticamente significativa. Además, la mortalidad también es mayor en el grupo médico, como 15 puntos menos en el grupo quirúrgico y muy baja en el grupo endovascular de forma estadísticamente significativa. Lo que les ocurrió en este metaanálisis, y ellos lo escriben tal cual, es que bueno, hay un gran número de artículos de case reports y un poco para aumentar el nivel de evidencia lo que hicieron fueron descartar case reports de 3 o menos casos en virtud de ampliar el periodo de recogida de casos y son conocedores de que es un periodo muy amplio, desde 1960 hasta 2017. También reconocen que son estudios muy heterogéneos entre sí, que tienen que ser un poquito más laxos con lo que ellos asumen como un índice de heterogeneidad válido por debajo del 50, de 50 y por esto mismo, conscientes de esta heterogeneidad entre estudios, hacen un subanálisis de los resultados, de estos mismos resultados en la última década y lo que encuentran es que el éxito del tratamiento mejora en el tratamiento médico, sigue siendo muy elevado en el tratamiento invasivo. La mortalidad del grupo médico es del 25%, pero del quirúrgico es del 21%, en contraposición a los datos de mortalidad del tratamiento endovascular, que son mucho más bajos que las dos otras alternativas. Luego he querido incluir este metaanálisis porque es un metaanálisis estrictamente de tratamiento endovascular
y de los resultados de éxito y de morbimortalidad. Son en total 86 aneurismas, la mayoría endocarditis y meningitis distales de circulación anterior. Y bueno, se repiten un poco estos resultados que veíamos antes, 94-95% de oclusión completa del aneurisma, hacen un análisis en el subgrupo de los rotos, que de nuevo son los más presentes en estos estudios. Y bueno, las tasas de recurrencia y de recanalización entre el 8 y el 10%, resangrados entre el 6 y 8%, mortalidades perioperatorias alrededor del 9-10%, morbilidad asociada al procedimiento 12-13% y bueno, son tasas significativas de complicación. Y uno de los datos que más me ha llamado la atención es el ictus perioperatorio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las técnicas que se realizan endovasculares en estos aneurismas, o por lo menos la técnica más ampliamente empleada según los estudios, son el sacrificio de la arteria portadora y el gran miedo es ocasionar un ictus, y encuentran un alto índice de heterogeneidad entre estudios y, bueno, no explican por qué, lanzan los datos brutos pero sin una explicación y sin ninguna discusión al caso. Por lo que he querido cotejarlo, ya por último, con este metaanálisis, que es un metaanálisis por diferentes tipos de técnica. Es un total de 31 artículos, 65 pacientes y 72 aneurismas. En el 71% de los casos, la técnica que se emplea es una oclusión de la arteria portadora, en un 24% embolizaciones endosaculares y en menor porcentaje stent o stent coiling. Las tasas de exclusión completa son del 100% en el grupo de los agentes líquidos y de los stents. Los agentes líquidos se utilizan para embolizaciones distales, el coiling también, aunque por supuesto en localizaciones proximales. Y en cuanto a las complicaciones, la verdad es que las que describe este metaanálisis son más pequeñas, un 9% en total en el grupo del coiling, incluyendo un ictus, una recanalización y un resangrado. En el grupo del GLU, un 3% a expensas de una IT. Y bueno, las tasas de mortalidad y también el resultado clínico a largo plazo son bastante buenas. Lo que sí que incide mucho en este metaanálisis es que, cierto, la técnica que más se utiliza por el sustrato fisiopatológico del aneurisma es la oclusión de la arteria portadora. Son aneurismas que, bueno, son más friables, son realmente pseudoaneurismas que engloban toda la circunferencia del vaso, que es muy difícil hacer una exclusión solamente del saco. No son saculares, son fusiformes, irregulares, etc. Entonces, como la técnica que más se utiliza es el sacrificio de la arteria, una de las complicaciones más temidas es que se pueda desarrollar un ictus, y dan mucha importancia en este metaanálisis a que se haga una valoración del riesgo, saber si estamos o no en un área elocuente, y animan mucho a que si vamos a realizar estas técnicas nos apoyemos en técnicas, con unas técnicas asistidas, ya sea en neurofisiología, electroencefalograma, potenciales y bueno, ahora que se desarrollan nuevos dispositivos, pues también test de oclusión distal, etcétera. Bueno, básicamente que nos dotemos de todas las armas posibles para dar una garantía de funcionalidad al paciente si lo que vamos a hacer es una oclusión completa de una arteria. Y ya para concluir, responder a la pregunta de si está indicado realizar tratamiento endovascular. Francamente, a mí me resulta un poco complicado sacar unas conclusiones. Yo creo que no podemos ser taxativos en base a la evidencia que tenemos. La literatura es la que es y partimos en todos los casos de un sesgo inicial de selección de pacientes. La mayoría, cuando los diagnosticamos, están rotos. Además, bueno, los estudios retrospectivos en sí siempre faltan un poco de datos. Hay sesgos de memoria, falta documentar tamaños, faltan tiempos de seguimiento. Entonces, bueno, la literatura es la que es, pero
en global arrojan buenos resultados del tratamiento endovascular. No obstante, no están exentos de complicaciones, por lo que en todos los casos se debería individualizar el tratamiento, y parece razonable también que la decisión de tratar o no se sustente solo en el estado de ruptura, sino que nos cargamos un poco de motivos y valoremos al paciente en conjunto, si está inestable, la situación neurológica, si va a requerir una cirugía cardíaca, todo lo que hemos hablado, grupos de riesgo. En cuanto a la hora de realizar técnicas deconstructivas, pues sobre todo tener muy en cuenta, inciden siempre mucho en que en las áreas elocuentes y en que utilicemos todo el arsenal a nuestro alcance para evitar complicaciones isquémicas. A destacar que las tasas de resolución con manejo conservador no son nada desdeñables y que probablemente las estemos infraestimando y haya un porcentaje importante de aneurismas silentes, por lo que los aneurismos asintomáticos parece razonable que se realice una vigilancia estrecha con imagen y que se individualice también, y que en grupos de especial riesgo o que detectemos de inicio que puede ser un paciente que se beneficie más de un tratamiento endovascular, pues que así sea. Y por supuesto siempre dependiendo de la experiencia de cada centro, en general, ¿no? Porque es una patología muy, muy infrecuente y depende, y las series son muy cortas y bueno, esto es. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, Marta, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que ha sido espectacular la revisión. Yo lo que me pide, entre comillas, lo que me pide el cuerpo es hacer un comentario sobre digamos, las pegas que pueda tener la medicina basada en la evidencia, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones. En principio, cuando hace un metaanálisis, lo que hace es arrastrar todo el seco de publicación que lleva. Y evidentemente lo que publicamos son los tratamientos, y tanto endovascular, quirúrgico, lo que sea, que nos salen bien en reglas generales. No solemos publicar bajas tasas de oclusión ni altas tasas de complicaciones, con lo que al final eso o no se termina publicando o no termina viendo la luz. Con lo que los metaanálisis de casi cualquier técnica, entre comillas, van a estar sesgados por ese seco de publicación, va a estar sesgado hacia un buen resultado. Yo creo que es muy necesario tener datos sobre historia natural recientes, porque todas nos remontamos a artículos del 70 y tantos o 80 y tantos, en las que las pruebas de imagen evidentemente no eran las mismas. Y yo creo que eso es lo más interesante, registrar y seguir tanto a los pacientes que se hace algo como los que no se hace ningún tratamiento endovascular y se hace tratamiento médico. Yo creo que es muy interesante. De cara a las preguntas, arrancamos con Óscar, que uy, me veía que se me había ido ya, perdón. No. Arrancamos con Óscar. Chirife, si tuvieras que explicar, o sea, hemos visto el esquema, ¿no?, de prevención primaria o secundaria, si está roto o no roto. Si tuvieras que poner algún tip ahí o digamos, explicarle a alguien que arranca con esto, ¿cómo lo haría en pocas palabras? En pocas palabras, básicamente la palabra es enfoque multidisciplinar, porque generalizar con una patología poco frecuente con la que hay este nivel de evidencia, yo creo que la forma más razonable y la más responsable de manejarlo es a través de un equipo multidisciplinar, en el sentido de que actualmente tenemos herramientas para saber, por ejemplo, si hay que sacrificar la arteria, por ejemplo, en un tratamiento endovascular, hay que sacrificar o no la arteria, y sí qué consecuencias puede tener, o podemos predecir con bastante, bueno, con cierta certeza más o menos, hablando mal, de qué consecuencias puede tener una potencial complicación para el paciente. Ahora, como no sabemos las tasas de resangrado y tampoco se sabe la tasa de recurrencia específica yo creo que si tiene que hacer en centros que tengan las opciones de manejo, que tengan todas las opciones, manejo multidisciplinar. Yo creo que esa es la palabra para este tipo de patologías. Ok. Mariano, otro tip que nos puedas dar en este tipo de casos, o que el esquema que tienes en la cabeza para este tipo de pacientes. Puedes sacar el internista a pasear. No, yo creo que sí, que estos pacientes hay que manejarlos en centro de alto volumen,
que es una patología muy compleja y que no hay evidencia bueno, sólida, ¿no? Son series de casos más o menos grandes, pero hay gente que sabe mucho de la patología. No escucho. Sí, Espera. sí, se te escucha bien. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, yo no me escucho. No, entonces, pero a pesar de esa falta de evidencia sólida, sí que hay gente con mucha experiencia y creo que hay que preguntarle a los que saben, ¿no? Y en ese caso, y sobre todo, como decía Marta, evaluar el paciente en qué contexto está, ¿no? Cómo está respondiendo al tratamiento antibiótico, si va a necesitar una cirugía cardíaca. Y yo creo que el aneurisma roto casi que hay que ir a tratarlo, es psicótico. Y el aneurisma no roto es lo más difícil de tomar una decisión. Algunos dicen que si el aneurisma se mantiene estable o crece, tratar, y si va disminuyendo con el tratamiento antibiótico o disminuyendo el tamaño, bueno, ir haciendo los controles como bien dijo Marta. Okay, pues. No tengo mucha experiencia en esto y cuando toca un paciente es muy difícil tomar una decisión, ¿no? Bueno, pase de gol, Alejandro. Ahora mismo, de los que están en el panel que más experiencia tiene, ¿qué nos puede aportar? El más viejo. Sí, me sabía mal, pero es así. No, primero que nada, felicitar a todos porque ha sido excelente. Marta, súper bien el nivel, me ha encantado. Yo creo que eso es remarcable. Y las conclusiones que ha sacado Marta, yo creo que son las que son. Me explico, ¿no? En el sentido de que son bastante operativas. Nos enfrentaremos, y para la gente más joven, nos enfrentaremos a estos aneurismas la mayoría de las veces sintomáticos. Me explico, ¿no? Por tanto, y pensando que la etiología es inestable y lo que sabemos, probablemente el tratamiento es la opción si te encuentras con ello. ¿Y qué tipo de tratamiento? Bueno, depende obviamente, pero como la mayoría o muchas veces van a ser distales y esto, la deconstrucción de la arteria parece una buena idea. Un dato importante que ha señalado es que los diferentes tratamientos, no hay como reinfecciones por los que mucho miedo, cómo era a mí, por lo que ha mostrado ella, no es un dato que aparezca. Sobre los asintomáticos, claro, en la práctica prácticamente no te encuentras con esos aneurismas. Probablemente tenemos que saber más y detectar mejor a esos pacientes, si se van a operar o no, pero en la práctica y en mi vida cotidiana yo me he encontrado, como bien ha dicho Marta, con los casos que está roto el aneurisma y que el tratamiento sería probablemente la opción. No a cualquier precio, y la deconstrucción se asocia ahora, y eso es lógico que se ha dicho también, a test de oclusión. Eso parece razonable. Ahora también está estos mini-septer que supongo que te permitirá hacer test de oclusión más focalizado, o sea que bien. Las conclusiones que ha dicho Marta yo creo que son eso me parece. Ahí también una de las primeras diapositivas habla de ese 30% de aneurismas o infección por contigüidad. ¿Realmente habéis visto ese 30%? Porque yo lo que recuerdo son todos aneurismas distales, ¿no? No recuerdo ese aneurisma a lo mejor de carótida. Nosotros, Antonio, hemos tenido hace poco un caso que de hecho comienza en una guardia de ictus que lleva a hacerlo cuando nos íbamos de un hospital a otro, y que al final es una paciente que es una cocainómana, que hace una necrosis de la fosa nasal, de los senos paranasales, y termina infectándose el seno cavernoso, porque sangraba, al final termina infectándose la arteria y se rompe la carótida interna, que la tratamos con Coil, Sonix y Flow Diverter en 2 o 3, digamos, diferentes momentos. La paciente ahora ha ido relativamente bien, pero esa fue claramente por contigüidad. Intentamos buscar el caso, pero la verdad es que hoy día no lo encontramos, tuvimos un poco de lío, pero sí hemos visto. Sí, es justo la ruta que más suelen describir dentro del grupo de las infecciones por contigüidad, ¿no? Una celulitis orbitaria que acaba con una trombosis del seno cavernoso y que acaba con un aneurisma ahí en la carótida interna. Sí describen algunos casos de esos y siempre más o menos se repite este mismo patrón que acaba de decir Alejandro. Bueno, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo que añadir? No, nosotros, ¿me oís? Ah, Polo, espérate, te abro la cámara. ¿Te No, puedo es abrir igual. la cámara? ¿Estás presentable? Sí, oye, Marta, me ha encantado la revisión de la literatura. Enhorabuena. Gracias. Además,
me ha puesto un poco a punto porque de los micóticos hacía un poco que estaba despistado. Hemos tenido unos cuantos y yo creo que ahora, lo que comentaba Alejandro con el nuevo Ministetter, nosotros siempre hemos hecho test de clampaje en las ramas distales para ver, como decía Marta, que evitar si podemos dejar un ictus, ¿no?, al bloquear la rama. Pero yo creo que es muy importante. Nosotros en nuestro hospital, tanto quirúrgicamente, aunque no tenemos muchos casos, pero también por vía endovascular, si podemos, con la mayoría en sangrado, intentamos resolverlos. Ujú, ujú. Sí, yo creo que sobre todo, he intentado sobre todo seleccionar artículos que expongan los algoritmos de manejo que se repiten más y el criterio de ruptura, y en caso de ruptura, el basar el manejo y que gire en torno al estado de ruptura es el que más se repite con diferencia entre los estudios más recientes. Sí, luego hay otros que se basan más, que prefieren tratar más al paciente que si el aneurisma está roto o no, prefieren un abordaje más basándose en otros criterios, pero desde luego la tendencia es esa, el estado de ruptura, precisamente porque son aneurismas, pues por su fisiopatología, pues más inestables, ¿no?, de los aneurismas. Entonces es la tendencia, en la mayoría de los estudios que se publican es la tendencia, sí. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues listo, yo creo que podemos dar por finalizado. Muchísimas gracias a todos los presentadores y los panelistas. La verdad que es un placer. Yo creo que tal y como estaba la cosa en YouTube, yo creo que lo que están pidiendo a lo mejor es más interacción entre los panelistas, con lo que en los siguientes Combine yo creo que acotaremos tal vez un poquito más los temas y daremos más espacio a la discusión, ¿no? Que también yo creo que es lo que más enriquece, ¿no? Porque al final los artículos están ahí, simplemente también la interpretación que hacemos de ellos y el identificar todos esos sesgos que puedan tener, lo que nos puede dar esa formación, ¿no? Recordaros que tenemos el último Combine antes de verano, a finales de junio, y que también de la mano de Manu Moreu y un grupo en Madrid se reactiva otro club bibliográfico en Madrid, que será sobre el 16 de junio, que en breve yo creo que podrán decirnos los temas y podrán aportar más datos. Muchísimas gracias a todos y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente Combine.